Gloria a Dios, podemos tomar asiento. Muy buenos días, iglesia. Un saludo especial a la comunidad cristiana Grano de Mostaza aquí en Cali y a las personas que están de manera virtual. El sermón del día de hoy se titula Pensamientos. ¿Y qué significa la paz verdadera? ¿Será que la paz verdadera es cuando estamos en nuestras rutinas de quehaceres en el hogar y la lavadora deja de sonar? ¿O será cuando hay niños en la casa y están en su máximo punto de energía, pero llega un momento en el que ya dejan de hacer ruido, de jugar y sentimos como un descansito? ¿O será que la paz verdadera tiene que ver con que no tengamos problemas o tengamos enfermedad, o con que nadie nos moleste? ¿Será que eso realmente es la paz verdadera? ¿Ustedes se han puesto a pensar y a reflexionar acerca de la paz verdadera, hermanos y hermanas? Pues yo sí me puse a pensar y me estaba preguntando, ¿dónde será que empieza la paz verdadera? Y yo creo que empieza en la mente, con nuestros pensamientos. Y la palabra pensamiento se define como un proceso mental mediante el cual interpretamos la realidad, recordamos experiencias, resolvemos problemas, imaginamos posibilidades y damos significado a lo que vivimos. Los pensamientos influyen directamente en nuestras emociones, decisiones, comportamientos y relaciones. Por eso nuestra forma de pensar, hermanos y hermanas, influye en nuestra salud mental o puede afectar todo nuestro bienestar integral según los pensamientos que nosotros tengamos. Y las investigaciones más recientes estiman que una persona tiene aproximadamente al día, no a la semana, no al mes, sino al día, 6,000 pensamientos. Y eso puede variar según la persona. 6,000 pensamientos al día, eso es bastante, ¿verdad? 6,000 pensamientos al día. Y cuando sobrepensamos y le damos vueltas a algo o a un mismo tema, suele convertirse en más pensamientos. Nuestra mente se sobresatura, se sobrecarga, y allí viene el resultado de estrés, mal genio, angustia y tristeza. Y diariamente nosotros insistimos, lastimosamente, en pensar más en lo que nos afecta que en lo que verdaderamente nos beneficia. Pero la Biblia nos dice y nos invita en Romanos capítulo 12, versículo 2, en la versión Reina Valera dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la nueva versión internacional dice: transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Y qué significa renovarnos? Dejar atrás lo viejo, ¿cierto? Entonces debemos permitir ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, iglesia. Pero mucho cuidado con esto de la renovación de la mente, porque hoy en día, lastimosamente, en el mundo se nos dice: debes cambiar de mentalidad, debes renovar tu mente, o debes dejar lo viejo, o debes tener mentalidad abierta. Pero esa mentalidad que el mundo está ofreciendo y está pidiendo que tengamos va en contra de lo que el Señor quiere y ha establecido en su voluntad y en su palabra. Nosotros, los hijos de Dios, debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios transforme y renueve nuestra mente. No renovarnos y transformarnos conforme a lo que el mundo dice, sino conforme a lo que el Padre ha dicho en su palabra. Entonces nuestra mente necesita ser transformada y renovada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo logramos esa renovación? Número 1, enfocándonos en Dios. No digo que no pensemos en lo que necesitamos diariamente. No digo que no pensemos en las situaciones que llegan a nuestra vida. El problema o el asunto está en qué tanto nos estamos enfocando en ese problema, en esa circunstancia,
en esa situación que nos está agobiando. Porque insistimos mucho en eso que nos hace daño, pero no insistimos en enfocarnos en el Señor. No insistimos en enfocarnos en Dios. Y enfocarnos en Dios, hermanos y hermanas, hace que todas esas situaciones que a nosotros se nos presentan diariamente se vean pequeñas delante de Él. Los problemas que tenemos nosotros, comparados al gran Dios que nosotros tenemos, son realmente pequeños. Entonces, la idea es insistir en nuestro pensamiento en Dios y no insistir tanto en el problema y en la situación que tenemos. Porque cuando sobrepensamos y sobrepensamos en esa situación que nos agobia, tenemos como resultado un malestar mental y físico de manera integral. La verdadera paz mental, hermanos y hermanas, no es cuando el ruido del mundo se calla, no es cuando la pitadora deja de sonar, cuando la lavadora deja de sonar. La verdadera paz mental es una tranquilidad inquebrantable que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando decidimos confiar plenamente en Dios y en lo que ha establecido en su palabra. Amén. En varias ocasiones hemos mencionado que nosotros, como seres humanos y en nuestra humanidad, solemos decir que confiamos en Dios y decimos: yo confío en el Señor, yo confío en Dios, Dios va a tener el control. Pero en ocasiones estamos diciendo confiamos en Dios, pero nos damos la vuelta y tratamos de resolver en nuestras fuerzas lo que ya se supone que le hemos soltado a Dios en las manos. La paz mental, hermanos y hermanas, es que llueva, truene o relampaguee, yo sigo confiando en el Dios que me dio la vida y la salvación eterna. Amén. Así que enfoquémonos en el Señor. Isaías 26:3 nos dice de la siguiente manera. Si tiene su Biblia, búsquelo. Si no, anótelo por allí. Isaías capítulo 23, versículo 3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la definición de paz desde la psicología dice así: es un estado de equilibrio interno y bienestar emocional que permite a una persona afrontar las circunstancias de la vida con serenidad, aún en medio de las dificultades. Y la palabra perseverar es una de mis palabras favoritas. Significa mantenerse firme y constante en una decisión, propósito, actitud o camino, a pesar de las dificultades, el cansancio, la oposición o el tiempo. Mantenerse firme y constante, eso es perseverar. Número 2, hermanos y hermanas, controla tus pensamientos. Al principio decíamos que tenemos aproximadamente 6,000 pensamientos al día, ¿verdad? Pero eso depende de la persona. Y si es una persona que le gusta sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar, imagínense cuántos pensamientos más aumenta. Porque no es lo mismo pensar una sola vez al día o un momentico acerca de un problema que uno tiene, a estar pensando en ese mismo pensamiento, valga la redundancia, todo el día, imaginándose todos los escenarios posibles, porque eso solemos hacer. Nos llega una noticia, por ejemplo: ay, a fulanito le pasó algo. Bueno, le pasó algo a fulanito, listo. Pero si soy de las personas que me preocupo de más, ¿qué pasará después de? ¿Le quedará alguna secuela de? ¿Y qué va a hacer con esto? ¿Y qué va a pasar con el trabajo? Etcétera, etcétera, etcétera. Somos muy propensos a sobrepensar. Pero habría una diferencia enorme, hermanos y hermanas, si nosotros, de esos 6,000 pensamientos, al menos la mitad, el 70 o el 80%, se lo dedicáramos solo a Dios.
tendríamos una mejor salud mental y tendríamos una mejor salud física, porque todo lo que nosotros pensamos se manifiesta en nuestro cuerpo. Todo eso da un resultado. Nos llega una preocupación, nos llega un problema y empezamos a sobrepensar, y eso nos genera ansiedad, nos genera tristeza, nos genera depresión. Y ahí, ¿qué pasa? Nos vamos a enfermar. Pero Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos. En otra versión dice: no se preocupen por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿En qué? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y me encanta lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la clave entonces para que esa paz invada nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra vida entera? Como lo dice estos dos versículos que acabamos de leer: no afanarnos por nada, presentarle todo a Dios y estar agradecidos. ¿Se han puesto a pensar en algún momento cuánto tiempo nos la pasamos pensando en las cosas malas o en las cosas que nos entristecen en vez de enfocarnos en Dios? Debemos hacer una introspección que va a ser bastante incómoda, pero es necesario, y preguntarle al Espíritu Santo: ¿cuánto persevero yo en el pensamiento en Dios diariamente? ¿Y cuánto persevero en el pensamiento de mis circunstancias y mis problemas? Yo no digo que no pensemos en lo que nos agobia, pero es mejor presentárselo al Señor y soltarlo en manos del Señor. Sí, tenemos cosas por resolver, tenemos cosas por hacer, pero ¿en qué está perseverando nuestro pensamiento? Debemos estar enfocados en Dios y controlar esos pensamientos que llegan a nuestra mente. En estos dos versículos, Pablo nos dice que todo lo podemos presentar delante de Dios en oración, que debemos estar agradecidos y que eso traerá como resultado la paz de Dios en nuestras vidas. Y hermanos y hermanas, esta carta Pablo la escribe desde la prisión. ¿Ustedes sabían eso? La carta de Filipenses está escrita o fue escrita desde la prisión. Estaba Pablo en una prisión en Roma, probablemente, esperando un juicio por parte del emperador. Y humanamente Pablo tenía muchas razones para estar preocupado, angustiado, desanimado, ansioso, enojado, triste. Pero Pablo estaba escribiendo una carta, y esta carta se caracteriza porque es una carta llena de gozo. Él constantemente en esta carta le escribe a las personas de esa iglesia de Filipo acerca del gozo, la paz y la confianza en Cristo. Imagínense, una persona desde la cárcel escribe acerca de gozo, paz y confianza en Cristo, animando a los que estaban afuera. Una persona que estaba en la cárcel, animando a los que de pronto sí tenían más razones para estar gozosos, felices y confiando en el Señor. Alguien que estaba en la cárcel los estaba animando y les estaba enviando fortaleza. La palabra guardará en este versículo 7 de Filipenses capítulo 4: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No tiene que ver con que Dios va a agarrar nuestro pensamiento y nuestro corazón y lo va a meter en un cajón para guardarlo. No tiene que ver con ese tipo de guardar. Tiene que ver más bien con que el Señor está custodiando nuestra mente y nuestro corazón. En palabras más simples, hermanos y hermanas, la paz de Dios hace un vallado a nuestro alrededor de nuestra mente y de nuestro corazón, para que los pensamientos que no nos hacen bien no entren en nuestra mente ni en nuestro corazón.
Pero para que eso ocurra, hay que hacer algo. Eso no va a suceder por arte de magia. Nosotros debemos presentarle al Señor nuestros pensamientos. Debemos presentarle al Señor aquello que nos agobia. Debemos estar agradecidos delante del Padre y en verdad soltar todo aquello que quiere venir a nosotros a agobiarnos. Hermanos y hermanas, debemos estar alineados y mantenernos unidos a nuestra única fuente de tranquilidad. ¿Que quién es? Cristo Jesús, Dios, nuestro Padre celestial. Número 3, una mente cristiana. La paz de Dios no se recibe, como les decía, por arte de magia, sino que requiere oración y acción. Nosotros debemos orar al Padre, debemos estar agradecidos, pero también debemos soltar en el Señor aquello que nos agobia, aquello que nos entristece, aquello que nos enoja. Filipenses 4:8 dice de la siguiente manera, este es un versículo que está después de lo que ya leímos, porque Pablo le continúa hablando a su iglesia y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. En eso debemos pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo verdadero. Pablo aquí estaba invitando a la gente de Filipo a perseverar en oración y a que el pensamiento perseverara en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo verdadero, a no pensar en nada más. Y eso para mí es el resumen de Cristo Jesús. Pensar en Cristo Jesús, perseverar en el pensamiento en Cristo Jesús. ¿Y qué tiene que ver con todo lo verdadero? Es decir, todo lo que es verdad, pero la verdad de Cristo. Porque ¿qué sucede? A veces tenemos pensamientos y nos llegan pensamientos y Satanás nos envía pensamientos, ¿verdad? Pensamientos que no son del Padre, pensamientos que no son del Señor. Y a veces nosotros abrazamos esos pensamientos y creemos que esos pensamientos, empezamos a navegar en un mar de suposiciones y empezamos a creer esos pensamientos que a veces nos llegan que no son verdad. Y en ocasiones no nos detenemos a pensar, bueno, ¿será que esto es cierto? ¿Qué ha dicho Cristo acerca de esto? ¿O qué dice la Biblia acerca de esto que estoy pensando? ¿Será que esto viene de Dios? ¿Verdaderamente debo pensar en esto? Debo, como decimos regularmente, no, me debo matar mi cabeza en esto. Es una frase que usamos, ¿cierto? No me voy a matar la cabeza con eso. Pero verdaderamente nos detenemos a pensar, ¿esto viene del Señor? ¿Esto que estoy pensando es correcto? ¿Esto que estoy pensando está bien? Debemos pensar, hermanos y hermanas, en todo lo verdadero, llenarnos de la verdad de Cristo. Es por eso que debemos también conocer la palabra de nuestro Señor, para que conozcamos la verdad y cuando vengan esas mentiras, nosotros tengamos los argumentos para vencer esas mentiras. Porque ¿cómo vamos a vencer la mentira si no conocemos la verdad? Debemos conocer la verdad de Cristo. Este versículo también nos manda a pensar en todo lo honesto, los pensamientos que reflejan una vida alineada a los principios del Señor, en todo lo justo, todo aquello que está de acuerdo al carácter de Dios, todo lo puro, hermanos y hermanas, pensamientos libres de toda contaminación. El mundo nos bombardea con información para que nosotros absorbamos esa información, series, películas, noticias, cosas que pasan en el mundo, las redes sociales. Y en lo personal, yo cuido mucho lo que veo, porque soy de las personas que sobrepiensa. Y si yo veo algo que no me gusta, yo quedo pensando en eso. Por eso trato de hacer un filtro acerca de lo que veo y trato de ver cosas buenas.
de ver prédicas, de ver la palabra del Señor, de cantar, de alabar, porque todo eso se va quedando en nuestra mente. Entonces nuestra mente necesita, hermanos y hermanas, pensar en todo lo puro, quitar todo aquello que contamina nuestra mente, que contamina nuestros pensamientos, por lo que leemos, por lo que vemos, por lo que consumimos. También este versículo nos invita a pensar en todo lo amable, todo aquello que inspira amor. Vienen pasando las elecciones, ¿no? Y muchas personas, el país prácticamente se dividió a la mitad, porque unos con el uno y los otros con el otro. Y ay, sí, tú, y se insultaban, y se decían, y se madreaban. Pero debemos pensar en todo lo que inspire amor. Sí, hay cosas por hacer, hay decisiones por tomar, pero tomamos nuestras decisiones conforme a la voluntad del Padre Celestial. Y no perseveramos en, ay, este me dijo, porque yo estoy apoyando tal candidato, este me dijo esto y este me dijo lo otro, y que caiga fuego de parte del Señor. No, hermanos, pensar en todo lo puro, en todo lo que inspire amor, todo lo amable, en todo lo que inspire amor, porque debemos tener cuidado. La Biblia dice que en Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero a nosotros los hijos de Dios, no nos puede pasar eso. Nuestro amor no se puede enfriar, porque es que Cristo sigue vivo, porque Dios sigue estando en control, y nosotros somos el reflejo del amor de Cristo aquí en la tierra, y no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca por lo que pasa en el mundo. Amén. Entonces, todo lo de buen nombre, todo aquello que produce buen testimonio, pensar en todo lo de buen nombre, todo lo amable, en todo lo puro, hermanos y hermanas. Nuestra mente necesita disciplina. No es fácil, no es para nada fácil, porque como les digo, somos seres humanos, tenemos 6,000 pensamientos al día o más, y tendemos a pensar y a pensar y a pensar y a decir, bueno, y si hago esto y si hago lo otro, y nos imaginamos 1000 posibilidades en nuestra mente, y conforme a eso a veces nos vamos afanando. Lo que nos dice la Escritura que no hagamos: no se afanen por nada, oren por todo, nos dice la palabra del Señor. No podemos dejar que nuestros pensamientos tengan rienda suelta, porque ahí perdemos. Debemos encasillar nuestros pensamientos en el Señor, que nuestros pensamientos perseveren en nuestro Padre Celestial. Y hermanos y hermanas, por último, nuestra mente nunca va a estar vacía. Nuestra mente siempre tiene algo. En este momento, cada uno de nosotros está pensando en algo. Puede que tengamos toda nuestra atención en lo que el Señor está diciendo a través de mí, o puede que estemos pensando en otra cosa, pero en todo momento nuestra mente tiene pensamientos. La pregunta importante es: ¿con qué se está ocupando nuestra mente? ¿De qué estamos dejando que nuestra mente se llene, nuestra mente y nuestro corazón? Porque saben que hay una relación entre los pensamientos y los hábitos, porque todo aquello que nosotros pensamos se relaciona a lo que nosotros hacemos. Nosotros antes de hacer algo lo pensamos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Lo pensamos. Ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Antes de acostarnos, de hecho, decimos, planeamos en nuestra mente: mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. Pero nosotros podemos pensar y pensar y pensar. A veces hacemos al pie de la letra lo que pensamos. Pero ¿qué estamos pensando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué está ocupando nuestra mente y nuestra cabecita? Entonces, aquello que en lo que perseveramos nosotros va a definir nuestros hábitos, y saben que nuestros hábitos moldean nuestro carácter. Entonces, es como una cadenita así: pensamientos, hábitos y carácter. Si yo pienso en los problemas todo el tiempo, todos los días, todo el día,
voy a tener estrés. Y ese estrés me va a llevar a qué hábitos. A veces el estrés se desencadena en pérdida del cabello, se desencadena en comer de más, se desencadena en tomar decisiones de manera apresurada y en dejarnos llevar de nuestras emociones. Y si eso se convierte en un ciclo repetitivo, nosotros vamos a ser moldeados por eso que nos estamos dejando llevar. Entonces, por el contrario, si nuestra mente mantiene perseverando en Cristo, mantiene perseverando en Dios, ¿qué hábitos vamos a tener? Hábitos saludables, leer la Biblia, orar, estar menos preocupados, estar más felices y pensando en el Señor, en que nuestra esperanza viva está viva, en que nuestra esperanza no nos ha dejado, y ese es Cristo Jesús. Y nuestros hábitos van a ser saludables y nuestro carácter va a ser conforme al de Cristo. Vamos a orar, hermanos y hermanas, dándole gracias al Señor